Bueno, hermanos, una pregunta que le hago a todos ustedes, eh, y esta pregunta es, ¿la iglesia de Jesucristo, o sea, la iglesia verdadera, dónde se congrega? ¿Dónde se congrega realmente la iglesia de Jesucristo, según la palabra del Señor? Sabemos y entendemos a través de la palabra del Señor que la iglesia primeramente surge en el aposento alto. En el aposento alto surge la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso fue en el día de Pentecostés. Desde ahí comienza la congregación de los santos. Y esa congregación de los santos significa coinonía, que eso lo estudiamos o lo enseñamos en unos capítulos llamados sobre los templos de piedra. Y esa coinonía representa o significa la reunión, la asamblea, la congregación, la comunión de los hermanos en Jesucristo. ¿Por qué decimos comunión en los hermanos en Jesucristo? Porque son todos aquellos que tienen el Espíritu Santo del Señor. Porque los hermanos en Jesucristo, ya teniendo el Espíritu Santo del Señor, ellos ya van a aborrecer el mundo, ya no van a estar en las cosas de este mundo, hermanos, no van a estar en el sistema de este mundo impío lleno de abominación, sino que ya sienten ese llamado y ya tienen el Espíritu Santo y ya aborrecen el pecado y se salen del mundo. Esa es la verdadera comunión y la verdadera coinonía. También eso representa la iglesia del Señor Jesús. Por eso la pregunta es, ¿la iglesia de Jesucristo dónde se congregan o dónde se congregaban? Porque según la palabra del Señor, como ya la hemos estudiado, pues la iglesia de Jesucristo se congregaban ¿a dónde? En las casas. En las casas se congregaba la iglesia del Señor. No como en este sistema impío lleno de abominación, que todo esto hace parte del sistema de la bestia, y en esos templos de piedra, en esas edificaciones, pues el hombre piensa que allá está la comunión y está la congregación de los santos. No, esa no es la verdad. Te mintieron. La verdad es que los verdaderos santos del Señor se tienen que apartar de toda iniquidad. Se tienen que estar apartados y consagrados. Eso significa santo. Entonces ya entendemos, amados, que la verdadera iglesia del Señor comienza en el día de Pentecostés. ¿Y comienza dónde? En un lugar llamado el aposento alto. Y nosotros tenemos que entender, amados, que el aposento alto es una representación o es una simbología espiritual del tabernáculo de reunión. Que eso lo hemos estudiado también y lo hemos enseñado, que eso está en el libro del Éxodo. Entonces, el tabernáculo de reunión hace referencia que el tabernáculo es Jesucristo y la palabra reunión es la congregación de los santos o de sus discípulos, que en este caso, cuando estaba el Señor Jesucristo aquí en la tierra enseñando, Él escogió a 12. Entonces, esa es la simbología y la representación espiritual del tabernáculo de reunión. El Señor Jesucristo, el tabernáculo, y la reunión es los santos con el Señor. Entonces, eso significa el tabernáculo de reunión. En pocas palabras, eso era el modelo que el Señor Todopoderoso le entregó a Moisés. Como también otro ejemplo, como el sumo sacerdote Aarón, que Aarón tenía que colocarse en el pecho un pectoral, que eran la simbología, por decirlo así, de las 12
piedras de cada pueblo o cada tribu del pueblo de Israel. Entonces el pectoral representa al pueblo del Señor. Tenemos el sumo sacerdote con el pectoral. Es lo mismo. Ese es el tabernáculo de reunión. También el tabernáculo de reunión simboliza el consolador, que es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Espíritu Santo con los apóstoles. ¿Por qué? Porque eso hace referencia, que eso lo vamos a explicar ahorita, por la misericordia del Señor, que es cuando esos discípulos, o los 12, que eran 11, porque Judas ya no estaba, recibieron el poder del Espíritu Santo en el aposento alto. Entonces, eso hace referencia al tabernáculo de reunión. También hace referencia el tabernáculo de reunión, o representa el Espíritu Santo, que es el consolador, que es el Señor Jesucristo, en el cuerpo del verdadero cristiano, que es el cuerpo. Que este cuerpo sabemos que no es de nosotros, este cuerpo es del Señor Jesucristo. Entonces, también eso representa al tabernáculo de reunión, porque el tabernáculo de reunión es la congregación de los santos. Vuelvo y repito. También simboliza el tabernáculo de reunión la Nueva Jerusalén. Esa Nueva Jerusalén representa al Señor Jesucristo con su pueblo santo, que en este caso todos aquellos hermanos, porque los hermanos son los que tienen el Espíritu Santo, está morando en nosotros, en el cuerpo. Eso es el tabernáculo de reunión. Es más, la congregación de los santos, que es el tabernáculo de reunión, que está el Señor Jesucristo con los santos, hace referencia y representa a los 144,000. También representa a los 144,000 sellados, y también representa a la iglesia de Filadelfia. Que la iglesia de Filadelfia son todos aquellos que se han salido del mundo y están apartados y consagrados para el Señor. Y eso hace alusión y simboliza y representa al reino de los cielos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza, y el pectoral que lleva al sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, ese pectoral es el cuerpo, o sea, la iglesia del Señor. Entonces ahí tenemos el sumo sacerdote, que es la cabeza, y el pectoral, que representa a la iglesia, a la esposa. Entonces ahí tenemos el esposo y la esposa. Ese es el tabernáculo de reunión. Y por eso el Señor Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? El Señor ordenó a los discípulos que no tenían que irse de Jerusalén, que ellos tenían que estar ahí en Jerusalén y esperar hasta que viniera lo que el Señor Jesús prometió a ellos, que es el Consolador. Entonces, ese es el aposento alto. El aposento alto, vuelvo y repito, es la representación espiritualmente del reino de los cielos. Lo que está aquí en la tierra está allá en los cielos. Entonces, eso es importante entenderlo, porque la verdadera iglesia de Jesucristo son los que están en reunión, en coinonía, están en comunión, están en asamblea, están congregándose en los hermanos, pero no es en ningún templo de piedra. ¿Qué dicen los que andan en el mundo, los que están allá en el sistema religioso de ese mundo? Ellos, para justificarse, para poder estar en ese templo de piedra, dicen que el aposento alto hace alusión al templo de piedra. No, eso no es la verdad. Eso no es la verdad, porque el aposento alto, ya lo expliqué, es la representación de lo que está arriba en los cielos. Es más, aquí también está en la tierra, que es, vuelvo y repito, el Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo, con los de su pueblo,
que es el pueblo del Señor, la iglesia, el cuerpo, el templo. Ya sabemos que este templo o este cuerpo no es de nosotros, es del Señor. Él es el dueño de todo. Entonces, yo los invito para que abramos las Biblias y nos vayamos al libro de Lucas, al capítulo 24, del 45 al 49, para ver qué es lo que el Señor Jesucristo, pues, les dice a los discípulos en ese tiempo. Eso hay un título que dice: Jesús se aparece a los discípulos. Entonces vámonos para el libro de Lucas, capítulo 24, del 45 al 49. Pero no vamos a leerlo desde el 45, vamos a comenzarlo a leer desde el 44. Dice aquí, en el versículo 44, y les dijo, ¿quién? El Señor Jesucristo. Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces ahí vemos que todo ya estaba profetizado de la venida del Señor Jesucristo. Acuérdense que también estaba profetizado del modelo del tabernáculo desde el Éxodo, que el tabernáculo, como lo dijimos en las enseñanzas anteriores, del templo de piedra, que el tabernáculo era representación del cuerpo del Señor, que es el verdadero templo. Dice el versículo 45, entonces les abrió el entendimiento. ¿Quiénes? Los discípulos, o sea, los apóstoles, para que comprendiesen la escritura. O sea, en pocas palabras, a los discípulos, cuando el Señor Jesucristo comenzó a hablarles, a ellos se le abrió la mente, le dio el entendimiento. Y dice el versículo 46, y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces ahí vemos que eso es el tabernáculo. Ahí vemos que es el templo, porque en la enseñanza anterior enseñamos que la escritura lo dice, que el mayor del templo está aquí, o sea, el Señor Jesucristo. Y dice el versículo 47, y que se predicase en su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre del Señor Jesucristo. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahí comenzaron los apóstoles. En ese momento estaban los discípulos, que eran discípulos. Ellos tenían que comenzar a predicar el evangelio del reino de los cielos con autoridad y poder. Claro, ahí no podían hacerlo porque ellos no tenían el Espíritu Santo. Ellos reciben el Espíritu Santo es en el libro de Hechos, ¿sí o no? En el aposento alto. Eso es lo que tenemos que entender, que el verdadero cristiano es el que tiene el Espíritu Santo. Dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. Ya sabemos quiénes son los testigos. No son los testigos que se dicen los testigos de Jehová. Esos no son los verdaderos testigos. Ellos están en una doctrina de anatema. Los verdaderos testigos son todos aquellos que tienen el Espíritu Santo. Es más, en este momento, ¿quién eran los testigos ahí? Los apóstoles que estaban con el Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que entender aquí también en este versículo. Y dice así el versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál es la promesa? El Consolador, el Espíritu Santo, sobre vosotros. Va a entrar en el corazón o en el templo de ese verdadero creyente que está con el Señor, que cree en su palabra. Pero quedaos vosotros en la ciudad, dice eso el Señor. ¿A quiénes? A los discípulos, que en este caso eran discípulos, todavía no eran apóstoles. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué significa eso? Que el Señor le dio una orden contundente a los discípulos, que cuando Él se fuera, ellos tenían que estar permanente en Jerusalén,
hasta que viniera el Espíritu Santo y entrara en sus vidas y ahí comenzaran a hacer la labor espiritual, celestial, porque eso viene de la eternidad, a predicar el Evangelio, porque la palabra investidos de poder significa recibir el Espíritu Santo para cumplir la misión por parte del Señor Jesucristo y tener autoridad, porque el Espíritu Santo es el que le da autoridad a la persona que cree en el Señor, porque cuando recibe el Espíritu Santo, esa persona ya se va a apartar de toda iniquidad y ya no va a pecar más. Entonces, esa es la autoridad. Y no tan solo esa autoridad que recibieron los discípulos o los apóstoles, que no tan solo era de predicar el Evangelio, sino que el Señor también le dio la autoridad para hacer milagros, para curar, para sanar, para ir de un lugar a otro. Ese era el poder que el Señor le dio a ellos y también se lo está dando a todos aquellos que reciben al Señor. Claro, no van a tener la autoridad como tal, así como los apóstoles de esa época, pero el Señor da esos dones a que Él quiere. Entonces, esa autoridad o investidos de poder también significa juzgar y transformarlos de un nuevo hombre. Ya no eran ese viejo hombre, sino un nuevo hombre desde la parte celestial. Entonces, así ellos podían predicar la palabra del Señor. Y eso es lo que tenemos que entender, que desde el aposento alto, ahí comienza lo que es la congregación de los santos, la iglesia verdadera del Señor. Y vuelvo y repito, no son los templos de piedra, porque en los templos de piedra, allá están los sentidos totalmente extraviados, están en contaminación de la carne, no lo pueden discernir. En cambio, el verdadero cristiano, así como estaban los apóstoles, así como estaba la iglesia primitiva y así como están en estos tiempos, esa iglesia está apartada y consagrada y está dedicada a santificarse, porque ya tienen el Espíritu Santo y esos sentidos van a ser ejercitados, van a distinguir entre lo bueno y lo malo. Ya saben distinguir cuando una persona está diciendo mentiras, ya poder distinguir cuando esa persona está hablando una doctrina diferente, va a distinguir cuando una persona es un hipócrita. Ese es el verdadero cristiano. Es más, la palabra cristiano viene de Antioquía, cuando comenzaron ellos a recibir el Espíritu Santo y ahí donde comenzaron y le colocaron ahí el nombre de cristiano, que cristiano significa seguidor o discípulo del Señor Jesucristo, porque ser discípulo y seguidor del Señor Jesucristo no es para cualquiera, porque el camino del Señor Jesucristo es angosto, es estrecho. ¿Y qué es lo que hacen los templos de piedra? Pues los templos de piedra agarran siempre el más espacioso, que es el que lleva para perdición. Y ellos piensan que esa es la verdad. No, se van a condenar. El que me está escuchando, el que está escuchando este video, escuche las palabras del Señor. Porque el Señor está esperando es que todas aquellas personas que son sus escogidos se salgan del sistema de este mundo, para que ellos puedan entender la verdad del Evangelio. Amén. Entonces, eso es importante. Entonces, vamos a irnos ahorita al libro de Hechos. Al libro de Hechos capítulo 1, versículo 1 al 5. Y vamos a mirar qué es lo que pasa ahí cuando el Señor Jesucristo, que ya lo leemos en el libro de Lucas, Él le da la orden a los discípulos que tienen que quedarse en Jerusalén. Entonces vamos a leerlo. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 5. Dice la promesa del Espíritu Santo. Dice el primer versículo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces ahí vemos que el Señor Jesucristo es el tabernáculo de reunión, es el tabernáculo y la reunión son los escogidos, la iglesia verdadera. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Comenzó a darle unas órdenes específicas a ellos, pero no se las hablaba
como se lo estaban hablando en esa época, que estaba hablando con la gente que no era del pueblo del Señor, sino ellos, el Señor Jesucristo le estaba hablando, era en el Espíritu ya, porque ya lo estaban entendiendo. Entonces, el Señor Jesucristo le estaba enseñando mandamientos, le estaban enseñando reglas, leyes de lo que ellos tenían que hacer. Ese es el verdadero Señor Jesucristo, no es como lo pintan en los templos de piedra. Y dice el versículo 3, a quienes también después de haber padecido, ¿quién? El Señor Jesucristo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces ahí vemos que el Señor Jesucristo se le presentó por 40 días a los apóstoles o a los discípulos, enseñándole y dándole muchas pruebas indubitables, o sea, pruebas que no hay de ninguna duda de que ellos comenzaran a dudar, porque Él estaba hablándole la verdad del reino de los cielos. Y dice el versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, que eso es lo que acabamos de leer en Lucas 24:49, que no se fueran de Jerusalén, sino que tenían que esperar la promesa, que es el Espíritu Santo. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces el verdadero bautismo es en el Espíritu, no es en agua. Sí, es una simbología del bautismo para que esa persona entienda la verdad y comience a caminar en santidad para que él pueda recibir el Espíritu Santo. Porque las personas no entienden eso. Las personas piensan que solamente es me echo agüita y ya soy bautizado. No. La verdad es que el Señor tiene que bautizarlo en Espíritu Santo a esa persona creyente. ¿Por qué lo va a bautizar? Porque el Señor va a mirar el corazón, que tenga un corazón de carne, y el Señor, como conoce los corazones, y se va a dar cuenta el Señor que ese templo se está limpiando, entonces el Señor va a morar en él. Ese es el verdadero tabernáculo de reunión. Eso es lo que tenemos que entender, amados. Entonces ahí vemos que el Señor Jesucristo le ordenó a ellos que se quedaran y le dio unas órdenes específicas lo que tenía que hacer. Entonces, ahora vamos a leer, vamos a saltearnos para que no sea largo esta enseñanza. Nos vamos para el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 12 al 14. Y dice así lo siguiente. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Esto ya comenzó fue desde la ascensión del Señor Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo ya había ascendido a los cielos, ya los ángeles le estaban hablando a los apóstoles que él iba a volver. Ya eso es en el siglo primero. Eso es lo que tenemos que entender ya. Y dice el versículo 13. Y entrados, ¿quiénes? Los seguidores del Señor, los escogidos, los llamados, los discípulos, los apóstoles, subieron al aposento alto. ¿Me? Eso es lo que tenemos que entender, que ellos subieron al aposento alto, que es una representación o una simbología de lo celestial, que el aposento alto no es ningún templo de piedra o una edificación, no. Aquí lo que nos está hablando la escritura es que ese aposento alto es la representación o la simbología del tabernáculo de reunión, lo que está en lo celestial, en lo espiritual. Y dice, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahí estaban todos los discípulos. Y mire lo que dice aquí el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Ve? Estaban en coinonía, estaban en iglesia, estaban en reunión, congregándose en todos unánimes y estaban apartados y consagrados. Ellos no estaban ahí con una patita en el Imperio Romano y una patita aquí con el Señor. No, ellos estaban apartados y consagrados para el Señor. ¿Por qué? Porque los verdaderos escogidos son los que se van a salvar. Los verdaderos escogidos son los que van a hacer la voluntad del Señor para
otorgar esa corona incorruptible, que ese es el cuerpo glorificado para la vida eterna. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres. Ahí ya habían mujeres, habían hermanas ahí congregándose, y en especial también estaba María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Entonces ahí vemos que el Señor Jesucristo tenía hermanos, hermanos políticos, pero eran hermanos del Señor Jesucristo. Entonces eso es lo que tenemos que ver, que ese es el verdadero tabernáculo de reunión, y vemos la verdadera iglesia, la reunión, la coinonía de los santos. No es un templo de piedra. La gente quiere agarrar el aposento alto como si fuera el templo de piedra para justificarse e irse el sistema de este mundo, y esa no es la verdad. Más adelante vamos a mirar qué es lo que pasa. Entonces, vámonos ahora al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43. Dice así lo siguiente, en el libro de Hechos 2, capítulo 43 al 47. Esta era la vida de los primeros cristianos. Dice así: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44. Ahí vemos que esas personas tenían tanto temor. ¿Por qué tenían tanto temor? Porque ellos escucharon el evangelio del Señor. Porque ahí en ese momento ya los apóstoles estaban predicando la verdad, llenos del Espíritu Santo. Bueno, vamos a leerlo un poquito más adelantico para poderlo comprender. Vamos a leerlo del versículo 38 del capítulo 2. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, para poder recibir el don que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un don dado por el Señor, tienen que arrepentirse de toda iniquidad y purificar este templo. Dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, esto es un llamado. Esos son los verdaderos cristianos. Y dice, y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenían que apartarse y consagrarse para el Señor. No tenían que estar en ningún templo de piedra. No tenían que estar en una iglesia del sistema del mundo. No, ellos estaban apartados y consagrados para el Señor. Y eso es lo que tenemos que entender, amado. Que la verdadera iglesia es la que está apartada y consagrada. Está dedicada, limpiándose en santidad, purificándose, guardando su palabra. Es más, cargando la cruz y siguiendo al Señor Jesucristo. Leyendo las escrituras, estar en oración, en alabanza, deleitarse en todo, para que el Señor nos santifique y nos dé el poder y la fuerza para hacer su voluntad, para no pecar. Me tuvo que echarme un poquito más para atrás para poder entender, ¿sí, amado? Para que se dé cuenta lo que dice el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona. ¿Por qué? Porque ya estaban preocupados. Uy, ese es el Señor Jesús, es nuestro Dios. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces ya Pedro le dijo: arrepentíos y convertíos. Entonces esas personas tenían temor. A ver, los templos de piedra allá tienen temor, ¿no? Ellos siguen cometiendo pecados, siguen ahí haciendo sus cosas de la carne, son hipócritas, fariseos. Es más, ese maestro, ese pseudopastor está hablando doctrinas erróneas, doctrinas de demonios, doctrinas diferentes que están bajo anatema, y ahí no habita el Señor, porque otros entendemos que el Señor no habita ahí, porque ya lo hemos leído en las enseñanzas anteriores, en el libro de Hechos capítulo 17, 24, que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. No, el Señor va a habitar es aquí, pero esa persona tiene que salirse del mundo, apartarse de toda iniquidad. Entonces dice el versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas,
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces ahí vemos que todos ellos se apartaban, estaban fuera de este mundo, comenzaban a vender las cosas, comenzaban a vender las propiedades, porque ellos estaban aplicando la voluntad del Señor, guardando los mandamientos, como el joven rico, que el joven rico le estaba pidiéndole al Señor que él cumplía todos los mandamientos, pero el Señor Jesucristo le dijo, pues le tiene falta una sola cosa, véndale todo esto a los pobres, venda todo lo que tienes y sígame. ¿Qué hizo el rico? Se entristeció, dio la espalda y se fue y no siguió al Señor Jesucristo. Entonces esos ricos no van a entrar al reino de los cielos. Entonces eso es lo que significa aquí en estos versículos, que habían ricos o habían gente que tenía y comenzaban a vender sus propiedades, porque ellos querían hacer la voluntad del Señor y querían ser agradables para el Señor, para que el Señor viera las obras de ellos, que ellos todo lo hacían por amor al Señor Jesús. Y dice el versículo 46, y perseverando unánimes cada día en el templo. Estas personas o la persona que lee la escritura pensará, no, se iban para el templo allá. No es que se iban al templo como tal, sino que los apóstoles, los discípulos, iban al templo a predicarle el evangelio a los judíos para que se arrepintieran y para que quedara de testimonio que el reino de los cielos estaba en la tierra, que se arrepintieran. Por eso dice así la escritura, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Eso, partir el pan en las casas, es la comunión de los santos, que estaban dentro de la casa en exhortación, amonestación, estaban enseñando el evangelio, estaban unánimes todos con amor y estaban predicando la palabra en las casas. Y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué significa eso? En el templo, en el cuerpo, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, que este cuerpo no es de nosotros, sino del Señor. Esa es la reunión de los santos, es el tabernáculo de reunión. Es más, ese es el corazón de carne. El corazón de piedra son los que están en los templos de piedra, que tienen esa cerviz dura, que tienen ese corazón engrosado, ese corazón de piedra, que no quieren arrepentirse, que son necios, son insensatos. Ellos quieren hacer la voluntad del diablo y se van a condenar, porque la verdad es lo que estamos leyendo en este momento. Y dice el versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían ser salvos. Entonces esas personas o esos hermanos se arrepentían, recibían al Señor en sus corazones y se bautizaban. Ahí ellos, los apóstoles, le imponían las manos para que recibieran el Espíritu Santo del Señor y se apartaban de toda iniquidad. ¿Y estaban a dónde? En las casas. Ya sabemos qué significa el aposento alto. Ahorita al final le vamos a enseñar qué significa eso, la casa. Amén. Es más, una prueba más y contundente, es en el libro de Hechos. En el mismo libro, en el capítulo 5, versículo del 17 al 21. ¿Por qué me tengo que ir al capítulo 5 de Hechos? Porque en el capítulo 5 de Hechos, ahí ellos comienzan a predicar el evangelio. Y fueron perseguidos Pedro y Juan. ¿Y qué pasó ahí? Ellos los metieron a la cárcel. Bueno, no vamos a leer la escritura para que sea más corto el video. ¿Y qué pasó? Estaban en la cárcel porque ellos comenzaron a predicar el evangelio. ¿Y qué pasó en la cárcel? Un ángel del Señor los sacó de la cárcel, y el mismo ángel del Señor, que es la teofanía de Dios, porque el Señor se manifiesta en muchas maneras, le dijo que tenían que seguir predicando el evangelio en el templo. Eso está en el capítulo de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 5, del 17 al 21, del 40 al 42. Vamos a leerlo del 40 al 42. Dice así: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesucristo, y los pusieron en libertad.
¿Qué le estaban diciendo los hombres de negro? Los J. Ey, lo vamos a dejar, lo vamos a soltar. Pero si ustedes siguen hablando de ese nombre, pues los volveré a agarrarlos y los volveré a soltar y los voy a encarcelar. Entonces, los hombres de negro le estaban diciendo a Pedro y a Juan que no hablaran y no predicaran más de ese nombre. Pero sabemos que ese nombre es el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque por el nombre del Señor Jesucristo, todo aquel que venga a los pies va a ser salvo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Y qué está pasando en estos últimos tiempos? Que ya estamos en el fin del mundo. Ya están prohibiendo hablar del nombre del Señor Jesucristo. ¿Y quién está haciendo eso? Los hombres de negro también. Esos los que están allá en Medio Oriente y los que están en el sistema de este mundo. Ya esos templos de piedra, tarde o temprano le van a prohibir a ellos que no hablen de ese nombre. Y por eso es importante que se salgan del mundo, porque allá no está la verdad. Amén. Dice el versículo 41. Dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ve que ellos estaban en gozo y contentos porque ellos predicaban al Señor Jesucristo. Y esa es la tribulación del verdadero cristiano. ¿Y qué dice el versículo 42? Y todos los días en el templo, mire, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahí vemos que ellos iban al templo, no, pero no es como aquí en el sistema de este mundo que iban a alabar al Señor, no. Ellos iban porque la orden del ángel era que predicaran el evangelio en el templo para que fuera de testimonio, para que le fuera de revelación, para que ellos se arrepintieran. ¿Quiénes? Los hombres de negro, los J. Por eso ellos iban allá, pero iban a predicar allá al templo. Pero de ahí ellos pasaban ¿a dónde? A las casas a predicar el evangelio y enseñaban y no se cansaban de predicar al Señor Jesucristo. Entonces, eso es importante, amado, que usted entienda que el verdadero creyente está apartado y consagrado para el Señor. ¿Dónde están? En las casas. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, aquí vamos a seguir leyendo. Vámonos para el libro de Hechos, capítulo 8. En el libro de Hechos, capítulo 8, dice en el versículo 1 al 5, dice, Saulo persigue a la iglesia. Vamos a leerlo rápidamente porque no tengo tanto tiempo para poderlo leer. Dice, y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué consentía en su muerte? Que él estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Eso significa. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. La gente al leer esto, los cristianos de los templos de piedra dicen, ah, no, ellos estaban en la iglesia, en el templo de piedra. No, ya sabemos que esa iglesia son la congregación de los santos, el tabernáculo de reunión, que estaban apartados y consagrados y teniendo coinonía. Era la iglesia, la comunión, la congregación de los santos. Por eso se llama la iglesia. Estaban en las casas que estaban en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo a los apóstoles. Los apóstoles fueron salvos ahí porque el Señor así lo quiso. En el versículo 2 sigue lo siguiente. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entonces ahí vemos que la iglesia, ¿dónde estaba? En las casas. Ellos, como estaban en la persecución, ellos se iban de un lugar a otro, pero ellos nunca iban a un templo de piedra allá delante de los hombres de negro, porque allá los agarraban y se los llevaban y los masacraban. Entonces, esa era la verdadera iglesia del Señor. Ellos se congregaban en las casas, ellos se congregaban donde cayera la noche, ellos quedaban ahí, así como el Señor Jesucristo. Y en este fin del mundo, pues ya los hermanos, los verdaderos creyentes, están apartados y consagrados. Los hermanos que están en las cuatro esquinas, en los cuatro vientos de la tierra, están apartados y consagrados igualmente para el Señor Jesucristo. ¿Qué dice en Hechos, en el capítulo 9, versículo 26 al 31?
Dice Saulo en Jerusalén. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos. ¿Quién? Saulo. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Por qué? Porque como él perseguía a la iglesia, pero en ese tiempo no tenía, o sea, estaba en anatema, ¿sí? Estaban persiguiendo a los cristianos. Pero en ese momento él ya había recibido el Señor. Además, el Señor se le había presentado en Damasco, él ya había recibido el Espíritu Santo, él entendió la verdad, que el Señor Jesucristo era Dios, y él comenzó a predicar la verdad. Entonces los discípulos le tenían miedo a él porque ellos ya tenían esa propaganda de que Saulo era malo, pero a ella no era malo porque él ya tenía el Espíritu Santo, era una nueva criatura, estaba en santidad. Y eso los templos de piedra no lo entienden. Y dice el versículo 27, entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y como Damasco había hablado valerosamente en el nombre del Señor Jesús. Y estaban con ellos en Jerusalén y entraban y salían y hablaban denodadamente, o sea, se hacía conocer Pablo en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. ¿Por qué? Porque Pablo ya estaba convertido, ya era un nuevo recipiente, ya era una nueva criatura, estaba purificado, tenía el Espíritu Santo en el corazón, ya tenía un corazón de carne y él ya estaba predicando el Evangelio, estaba predicando la verdad del Señor Jesús porque se la había presentado. Entonces todos aquellos que están hablando del Señor es porque ya lo conocen y ya lo ven. Lo ven, ¿por qué? Porque están leyendo la escritura, ya entienden. ¿Y por qué lo conocen? Porque tienen el Espíritu Santo y están haciendo su santa voluntad. Y dice así el versículo 30. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. O sea, los hermanos ya lo entendieron y lo comenzaron a proteger a los hermanos. Los mismos hermanos los protegían, daban la vida por Pablo porque era hermano en Cristo, era mi hermano. Y entonces las iglesias, muy bien, las iglesias, esas iglesias no son templos de piedra, eran la congregación de los santos, el tabernáculo de reunión. Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor. ¿Por qué edificadas? Porque estaban en la roca, estaban fundamentadas en el evangelio del Señor Jesús, en el evangelio de los apóstoles, en el evangelio de los profetas, y comenzaron a edificar este templo y se estaban purificando. Se estaban volviendo hombres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos, se fortalecían como en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo se congregaban. Entonces, eso es importante, hermanos, que entendamos que los verdaderos creyentes, los cristianos verdaderos, los que tienen el Espíritu Santo, están apartados y consagrados y están en las casas, así como nuestros hermanos en Jesucristo que estaban en el Nuevo Testamento. Y eso es lo importante que tenemos que entender. ¿Qué dice en el libro de Hechos capítulo 4? Vamos a echarnos un poquito más para atrás. Hechos capítulo 4 del 32 al 37. ¿Qué hacían los hermanos en ese tiempo? Ellos tenían todas las cosas en común, como lo otro lo leímos antes. Ellos comenzaban a vender las cosas. Vamos a leerlo rápidamente. Dice en el versículo 32, en el capítulo 4, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, o sea, tenían el mismo sentir, tenían el Espíritu Santo, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Por qué? Porque ellos amaban al Señor. Y dice aquí, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no habían entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían al precio de lo vendido. Ve que ellos vendían todas las cosas porque querían hacer la voluntad del Señor. Ellos rechazaban el mundo, ellos ya aborrecían al mundo y las obras que están en el mundo. Entonces ellos se apartaban de toda iniquidad. Eso es lo que tenemos que entender. Ese es el gran enseñanza que tenemos en este día,
que las personas tienen que salirse del mundo, los que quieren ser salvos, porque tienen que purificar el templo. Entonces entendemos que en la palabra de Dios se menciona en el Nuevo Pacto, que es el Nuevo Testamento, que todos los hermanos tenían coinonía, tenían reunión, congregación, asamblea, era la iglesia verdadera, la congregación de los santos en las casas, para apartarse de iniquidad, porque aborrecían este mundo impío. Y era un mandato del Señor Jesucristo para que se purificaran el templo. Entonces es importante apartarse de toda iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que entender que sin santidad nadie verá al Señor, porque el templo es el cuerpo, y este cuerpo no es de nosotros, es del Señor Jesucristo. Ese es el verdadero tabernáculo. Amén. Amén.